una técnica para estimar la duración o el costo de cada una de las actividades presentes en el proyecto a través de datos históricos, de pronto de alguna actividad que es similar. También usamos la estimación paramétrica, que es la estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo de duración con base en datos también nuevamente históricos y parámetros del proyecto. Se pueden encontrar tres valores de estimación, que es el más probable, el optimista y el pesimista. ¿Sí? El más probable es la estimación que se basa en la duración de la actividad en función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. El optimista es la estima de duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario para esta actividad, y el pesimista es la duración sobre la base del análisis del peor escenario para desarrollar la actividad. Este también, pues obviamente en este se toman decisiones a través pues, de reuniones con la ayuda de los expertos. Se analiza varias alternativas, el análisis de los datos, el análisis de la reserva. Ya como salidas podemos tener como la estimación de la duración total del proyecto, incluyendo obviamente la reserva, ¿sí? En este también podemos encontrar la base de las estimaciones, como les decía, la documentación de las bases de las estimaciones, es decir, cómo fueron desarrolladas, la documentación de los supuestos realizados, la documentación de todas las restricciones conocidas, la actualización de los documentos del proyecto, como los atributos de las actividades, registros de supuestos y registros de lecciones aprendidas. Ya en el punto 5, para el desarrollo del cronograma, podemos encontrar como entradas el plan de la dirección del proyecto, vamos a correr un poquito aquí para abajo para que puedan ver. En esta se encuentra el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, ¿sí? También podemos encontrar documentos del proyecto como atributos de las actividades, lista de actividades y registros de supuestos, acá en esto, en las entradas, ¿sí? La base de estimaciones, la duración, las lecciones aprendidas nuevamente, se pueden ver algunos acuerdos, los factores ambientales. Acá en las herramientas y técnicas ya podemos encontrar lo que es el CPM o el CCPM, que el CPM es el método de la ruta crítica, que es lo que quiere decir esto es el método que se utiliza para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad, en la programación de los cambios de red lógicos dentro del modelo de programación. Esto es como determinar el camino más corto para desarrollar el proyecto. También se hace la optimización de los recursos, la nivelación de los recursos, la estabilización de los recursos. Se miran los adelantos, los retrasos, dependiendo de qué tan ágil sean en el cumplimiento de las actividades, de los procesos. Ya para el tema de podemos también, ahí también podemos encontrar los datos del cronograma, calendarios del proyecto, solicitudes de cambio. También se pueden mirar las actualizaciones del documento del proyecto. Eso ya como temas de salida que podemos encontrar en este proceso. Aquí las salidas, entonces, donde podemos ya encontrar
detalladamente ya los datos del cronograma, los calendarios del proyecto, las solicitudes de pronto de cambio cuando se necesitan, las actualizaciones del plan de dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Ya para controlar el cronograma, podemos encontrar varias entradas que son nuevamente, digamos, como los resultados del proceso anterior, ¿sí? Que es como el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, la medición del desempeño, nuevamente documentos más del proyecto, nuevamente las lecciones aprendidas, de pronto pues mirar, recabar en los proyectos anteriores, a ver qué nos puede servir. Nuevamente los cronogramas, pues que nos puede servir para poder, digamos, como hacer un punto más apreciativo. Ya en el tema de herramientas y técnicas, pues se evalúan todos esos temas tocados anteriormente, se ve el análisis del valor ganado, la gráfica del trabajo pendiente de la iteración. Estudiamos ya lo que es el método de la ruta crítica, si es funcional, si no es funcional. También se toman decisiones acerca de la optimización de los recursos, también acerca de los adelantos y retrasos. ¿Sí? El ajuste de adelantos y retrasos se utiliza durante el análisis de la red para encontrar maneras de volver a alinear en caso de que se haya perdido de pronto la línea del proyecto. En las salidas, ya en esta salida encontramos lo que es la información del desempeño del trabajo y el pronóstico del cronograma. También se pueden generar solicitudes de cambio y actualizaciones para el documento del proyecto. Para finalizar de pronto con estos tres pilares importantes, vamos ya con el tema de los costos o la gestión de los costos, que ese está dividido solamente en 4, que es planificar la gestión de los costos, estimar costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Para planificar la gestión de los costos, que es el primer paso, podemos encontrar varias entradas también nuevamente con lo que es el acta, ¿sí? El acta de constitución del proyecto. En estas entradas podemos encontrar el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de riesgos, los activos nuevamente de la organización. Ya en las técnicas, acá en las técnicas, pues vamos a mirar si los proyectos, nuevamente los proyectos anteriores, información de la industria, para mirar si los costos que se están planteando pues son adecuados. Se analizan los datos y pues al final esto nos va a generar un plan de gestión de costos, de pronto en unidades de medida, niveles de precisión, niveles de Excel que nos darán todos esos factores, los detalles de pronto adicionales que se le agregan a ese plan de costos. Luego nos vamos a estimar los costos. En este plan, la dirección del proyecto descrito nos muestra el plan de gestión de los costos, el plan de gestión de la calidad, como entradas, nuevamente incluyendo en la línea de base del alcance nuevamente los CDT, el directorio, ¿sí? Ya de pronto en las herramientas y técnicas podemos encontrar más bien la metodología de estimación análoga y la estimación paramétrica. Otra estimación de pronto también puede ser la ascendente, la estimación por 3 valores, ¿sí? que nos pueden de pronto ayudar a estimar de pronto el componente del trabajo, a mostrar estadísticas entre los datos históricos, a hacer comparación de pronto con
un proyecto anterior o similar. Y pues de acuerdo a esto se hace un análisis pues, de las alternativas que se tienen. Y por salida, pues ya tendremos lo que es la estimación de los costos finales, donde encontraremos los documentos de los fundamentos de las estimaciones, es decir, cómo fueron desarrolladas, documentos de todos los supuestos realizados, documentos de todas las restricciones conocidas. En el tercero vamos a encontrar o vamos a ver cómo determinar el presupuesto. Como entradas, en este punto tenemos el plan de dirección del proyecto, las líneas bases del alcance y la gestión de costos, el registro de los riesgos, la estimación y acuerdos contractuales. ¿Sí? También podemos encontrar otros documentos. En las herramientas y en las técnicas se hace la agregación de costos. Estos se hacen por la suma por paquetes del trabajo. También el análisis de los datos, que es entre las técnicas de análisis de los datos que se pueden utilizar en el proceso para determinar el presupuesto, y se incluyen entre otras el análisis de reserva, el cual puede establecer las reservas de gestión para el proyecto en caso de que necesitemos alguna reserva de recursos de costos. Se estudia también la conciliación y límite del financiamiento, el financiamiento como tal, el análisis de la información histórica, y como salidas tenemos la línea base total de los costos. ¿Sí? Entonces acá ya podemos encontrar lo que es la línea base total de los costos. En la anterior podíamos tener la reserva para la contingencia y la reserva para la gestión, eso en caso de que se necesite. Y para terminar nos vamos con el último subproceso, que es controlar los costos. En este controlar los costos tenemos también varias entradas como son el plan para la dirección del proyecto, en el cual están inmersos el plan de gestión de los costos, la línea base de los costos y la línea base para la medición del desempeño, los documentos del proyecto, los requisitos de financiación, los datos del desempeño, de cómo se está trabajando, como por ejemplo qué costos han sido autorizados, qué costos han sido incurridos, facturados, pagados, los activos, nuevamente los métodos de monitoreo y preparación de informes a utilizar, las herramientas de control. Ya acá en las herramientas y técnicas podemos encontrar el análisis de los datos o el análisis del valor ganado, el EVA, ¿sí? Que es la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y el costo, en el cual están inversos por lo que es el valor planificado, el valor ganado y el costo real. Y ya para terminar, pues tenemos las salidas, que estas salidas hacen parte, o más bien generan una información del desempeño total del trabajo, que incluye la información sobre el desempeño del trabajo en el proyecto en comparación con la línea base de costos, las variaciones del trabajo realizado y del costo del trabajo, y se evalúan a nivel de paquetes de trabajo. También se encuentran los pronósticos de los costos, las solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, donde están inmersos el plan de gestión de costos, la línea base de costos y la línea base para la definición del desempeño. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.